Diego, buen lunes, buen inicio de semana. ¿Cómo te va? Buen lunes. Tengo un problemita con eso de que anuncies en todos los lugares donde te pueden encontrar. Me quitas 15 minutos de columna. 15, no. Bueno, lo podés anunciar en otro bloque. No, lo anuncio ahora. Quítale 15 al que está en España. ¿Por qué a mí? Así Vos yo sabés no. que también vamos a anunciar que Caro Figueroa, no me salía el apellido, pero no es que lo quería ninguna, pero tuve un bloqueo ahí. también pueden seguir las redes sociales, Diego Comba, que ahí sube extractos y segmentos de la columna de los lunes. Sí, de casi todo lo que hago, de la rosca, de la columna de los lunes, de mi libro, de todo un poco. ¿Cómo va el libro? Ya está medio corregido, o sea, la mitad corregido. El sábado me junto con la correctora de nuevo ya para terminar. Y ahora salgo de acá, me voy a escribir el epílogo, después me mandan el prólogo, que me lo va a escribir Flor Bustamante. Y ya, va a imprenta y mediados de mayo supongo que ya lo presentaré. Mediado de mayo, no lugar, tengo fecha, nada. Lugar va a ser Mitre 1555, fecha no. El lugar lo tengo establecido, pero fecha no, todavía hasta que no entre imprenta y no me lo entreguen y todo, no tengo fecha. Hay un tema nacional que no sé si está teniendo la cobertura desde los medios y no sé si está teniendo la envergadura por parte de los partidos políticos en Argentina. No leí ningún comunicado de ningún partido político que tiene que ver con lo que está haciendo Rosati en el Consejo de la Magistratura. Creo que mañana va a venir Seba Aguirre a hablar al respecto, pero Rosati, quien aceptó en su momento ser puesto en la Corte por decreto a través de los primeros días de Macri, que después se autovotó para llegar a la presidencia, terminó implementando una ley derogada hace 15 años por el Congreso y constituyéndose también como presidente del Consejo de la Magistratura. Me parece una jugada institucional bastante delicada. No sé qué opinás al respecto. A ver, primero no se le está dando la cobertura que debería tener, claramente, porque a la gente no le están explicando ni siquiera qué es el Consejo de la Magistratura. Es el órgano que pone y remueve jueces federales. ¿Así es? Bien. Por un lado, la ley que haces mención recién se derogó en el año 2006 y lo que hizo la Corte de Justicia es declarar el inconstitucional y darle 120 días al Congreso durante el receso, o sea, fuera del periodo ordinario, darle 120 días al Congreso. La Corte de Justicia, un poder independiente, le da un plazo a otro poder independiente para que sancione una nueva ley del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Obviamente, pasaron los 120 días y como no se cumplió ese ultimátum que le dio la Corte como un poder independiente a otro poder independiente para que sancione una ley que a ellos les guste, directamente el presidente de la Corte de Justicia decide asumir como presidente del Consejo de la Magistratura. Y tiene la facultad de poner al resto de los consejeros a gusto y piacere, que son los que ponen y sacan los jueces federales en todo el país. Esa es el panorama. Rosati, bien hay que aclararlo. Y ese unicato, esa suma de poder público es tremendo en pleno siglo XXI, ¿no? Es demasiado, pero sí hay que aclarar y hay que remarcar lo que vos decías al principio. Rosati es el tipo que aceptó ser nombrado por decreto junto a Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando Macri intentó hacer esa aberración legal y jurídica que por suerte no prosperó. Y Rosati fue el tipo que con 5 miembros de la Corte hizo toda una jugada dándose el voto a él para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dormido Alberto también ahí, ningún juez en 2 años y medio. Desde el punto de vista político lo hablo ya, ¿no? Lo que pasa es que es difícil meterse ahí por la independencia de los poderes. Sí, digo, lo de Alberto es correcto. Proponiendo al Senado. Alberto, por eso, demasiado democrático Alberto. Lo de Alberto es correcto porque no se quiere meter en el funcionamiento de otro poder. Pero podés tirar una terna al Senado y que el Senado elija otro. Sí, pero bueno, el Poder Judicial claramente no le importa meterse en otros lugares en donde no le compete. Claramente lo que quieren hacer es lo que se llama golpe blando, un golpe institucional y demás. Es gravísimo para la democracia lo que acaba de hacer este sujeto. No lo puedo tratar ni siquiera de juez ni de señor porque no merece respeto
respeto institucional lo que está haciendo, es muy grave. ¿Ya asumió en el Consejo de la Magistratura? Y estaban en veremos y había ahí alguna serie de movimientos en el Senado y en el Poder Ejecutivo y en diputados para ver cómo resolvían este asunto para impedir que asuma. Es totalmente descabellado. El tipo deroga una ley, o sea, declara inconstitucional una ley que sancionó el Congreso de la Nación por mayoría Hace 15 años. en las dos cámaras Hace 17 años. y le da un plazo a ese Congreso. ¿Cuál es para el plazo que sancione. ¿Cuál sería eso? El plazo es 120 días porque se le antojó. No, al revés, el plazo para que la Corte pueda declarar inconstitucional la ley, 17 años, no creo. No sé si hay plazo, lo sé si hay conozco, plazo. no lo sé, pero es muy loco, digo, la Corte. Además, el manejo de los tiempos, digo, ¿no? Esto lo hacen en diciembre y le da 120 días al Congreso para que sancione una ley nueva cuando el Congreso oficialmente empieza el periodo de sesiones ordinarias en marzo. Desde lo político El igual. 1 de marzo. Desde lo político igual, Alberto, Cristina, Massa durmiendo la siesta. Porque si sos... Se durmieron todos. Acá no le pueden echar la culpa. Si tenés la presidencia nada. de la Cámara de Diputados, la presidencia del Senado y la presidencia de la Nación, y Rosati, no creo que unilateralmente, un peón en el juego, obvio, pero hace esta movida, los durmió a todos. Los durmió a todos. Y acá no hay forma de echarse la culpa entre Alberto y Cristina y son todos responsables de lo que pasó. Y Massa y todo. Pero también, si vos decís, bueno, no, apuren muchachos, tenemos 120 días porque la Corte nos dio 120 días para hacer. Estás convalidando la la ley, jugada. lo estás terminando de convalidar. Me parece que tampoco hay tan dormido. Creo que hay también una jugada política muy arriesgada atrás de dejarlo expuesto a Rosati. Al límite. Al límite de dejar expuesto a Rosati y a la Corte con lo que acaban de hacer. Alguna jugada jurídica y política deben tener entre manos porque ya estuvo hablando justamente Graciana Peñafort, que es la asesora legal del Senado de la Nación, que de estas cuestiones sabe mucho y es muy difícil contraargumentarle, le cuesta a los mismos abogados contraargumentarle desde lo legal a ella. Ya estuvo hablando. Cuando ella sale a hacer declaraciones y muy pública, hay algo se traen entre manos. Lo que sea que se traigan entre manos, tienen que ponerle un freno a esta gente porque de verdad es peligrosísimo. O sea, que sigan avanzando así es peligrosísimo. Un juez militante, amigo de Mauricio Macri, que lo que intentó meter por decreto y no pudo, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y autonombrado presidente de la Corte Suprema, autovotado por él mismo, claro, y autodesignado presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Amigo del expresidente Macri. Me imagino que ni media causa de Macri avanzará en la justicia. Sí, de hecho no están avanzando. Por eso. De hecho ya no están avanzando. O sea, todas las causas de Macri, de los funcionarios Macri que están en la justicia, no te digo que están en un cajón, pero vienen mucho más lerdos que las causas que tiene Cristina y todos los amigos de Cristina. Vudú, debido. Y además obviamente están mucho menos mediatizadas, se filtran menos cosas. El show ese que hacían llegando a las casas. Claro, eso no pasa. No hay show, no hay nada, digo, la están cuidando las causas. Que es lo que deberían haber hecho también con Cristina. Digo, no digo que esté mal cuidar una causa hasta que siga un proceso que tiene que seguir, pero si es con uno, tienen que ser con todos. Digo, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy, muy preocupante en el Poder Judicial de la Nación, que de independiente tiene bastante poco, y de democrático mucho menos. ¿Vos crees que la solución sería democratizar el Poder Judicial, así una especie de como en el modelo norteamericano? No sé, porque también a la vez me hace un poco de ruido que los jueces tengan que hacer política a través de algún partido para que la gente los elija a través del voto. Me hace un poco de ruido. Yo no sé cómo se moderniza, porque la verdad que yo tengo certeza de que eso es una casta. Ahí sí hay una casta que no se toca, que nadie se le anima. ¿De esa casta no habla Milei? No se anima. Tampoco se anima a hablar de esa casta, ni siquiera la conoce. No, ni él ni sus partidarios. De esas no se animan a hablar, pero no sé cuál sería un proyecto ideal de democratización de la casta justicia. ¿Tiene más poder en Argentina? ¿La económica, la política o la judicial? La judicial, sin duda. ¿Más que la económica? Sí, porque es parte. ¿Es lo mismo? Y porque son parte. Digo, terminan siendo parte porque al final son los mismos jueces los que terminan fallando sobre cuestiones administrativas, tributarias, de la casta económica que va de fuga, paga en negro y etcétera, etcétera. Terminan siendo un complot institucional bastante raro, ¿no?
¿Y en Salta qué está pasando? ¿Estamos durmiendo la siesta? No, en Salta estamos en otra. En Salta la política está discutiendo por un lado el oficialismo, que discute entre ellos eliminar las PASO, y por el otro lado la oposición, que se sube a esa discusión, pero dice no, con PASO, pero sin boleta única electrónica. Y ahí están discutiendo eso. Discutiendo medio a media. Después no hay grandes discusiones. Pero no hay ningún políticas proyecto de ley concreto para avanzar en alguna reforma política, ¿o sí? No todavía, porque me parece que lo que están haciendo es orejeando y tanteando a ver el humor de la política, cómo se va acomodando, porque dentro del mismo oficialismo tienen un problema, porque hay algunos que dicen sin paso y otros del mismo oficialismo dicen no, sin paso no, tiene que haber paso, y es el mismo PJ, que es el socio fuerte político hoy del gobierno de la provincia, que está diciendo es con paso. Claro, o sea, el panperonismo de Sáenz quiere paso porque están los partidos políticos grandes, y si se quiere la pata derecha del sáenzismo, que son partidos nuevos de prendimiento de los viejos, saben que entre tres arman boleta, entonces no la quieren, no la necesitan. No, y lo concreto es que te ponen de excusa el costo político de las elecciones, y la verdad que no darle, insisto, lo hemos dicho. ¿El costo político o el costo económico? El costo económico, perdón, el costo económico de bancar las elecciones, de bancar la política, era por ahí. Y lo hemos dicho un montón de veces, no hay costo económico cuando vos lo que estás haciendo es darle más y mejor participación a la gente, no solamente para ir a votar, sino también para poder ser elegidos eventualmente. Entonces me parece que lo que tienen que discutir son los pisos y la representatividad, o sea, los pisos para concejales, diputados y la hay distribución. Que bajar el piso ahí, ¿no? Podés bajarlo, subirlo, no sé, hay un montón de proyectos, podés imitar el modelo alemán, que si se presentan 20 listas a la general, por lo menos uno de cada uno ocupa una banca, pero bueno, obviamente no llegan 20, nosotros tenemos 21 bancas, por ejemplo, de concejal en la capital, no van a haber 20 listas, habrán menos, pero todas las listas van a tener aunque sea un representante en el Consejo Deliberante, con eso ampliás la representatividad. Hay otras discusiones, que si subís el piso, que si bajás el piso, pero no importa, digo, me parece que las discusiones son por ahí, darle la posibilidad de participar a la gente a través de un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Fue un avance, no podemos andar retrocediendo, no podemos ir para atrás porque a alguien se le ocurre decir que está buenísimo juntarse entre 3, 4, 5 o 10 y decidir las listas de todos. Digo, no es concebible en un sistema democrático que va camino a fortalecerse, o que debería ir camino a fortalecerse y no a debilitarse o a andar retrocediendo. Después podés discutir si boleta única electrónica, boleta de papel, voto electrónico 100% digital. Digo, lo podés discutir, lo que no podés hacer es dar marcha atrás. Lo que ya es una certeza es el desdoblamiento y el adelantamiento de las elecciones para marzo o abril del año que viene. Sí, eso sí, porque además Salta lo hizo históricamente y tiene la facultad de hacerlo, y verán cómo manejan los tiempos y no pasa nada, digo, está bien que pongan la fecha de elecciones que cada quien quiera, porque además es una facultad política y se utiliza de acuerdo a los tiempos políticos de la provincia, que son diferentes a los de nación y a realidades y demás. Es una facultad y no pasa nada si se hacen en marzo, en mayo, en junio, en abril. Siempre que se hagan antes de que se venzan los mandatos, no pasa nada, no es grave. Digo, pero las discusiones estas a nivel democrático de verdad son complicadas, porque yo no estoy viendo una discusión en la que vos digas, bueno, esto es superador. No, es eliminar porque a alguien se le dio la gana y porque quieren distribuir las listas de los partidos entre 5 o 10 personas, y eliminar porque el costo económico de... Digo, pero por ejemplo, y acá yo discuto con Franco Hernández de Berni, por ejemplo, el diputado del Frente de Todos, que es del departamento de San Martín, que es el que está proponiendo sacar la boleta única electrónica, te dice, ¿por qué? Porque cuesta mucha guita. Sí, pero hacer boleta de papel, sea única o sea en diferentes boletas, puede ser un poco más barato, pero tiene un impacto ecológico que no tiene la máquina que ya está, que ya existe y que tiene otro tratamiento. Entonces no ves otro tipo de costos y no ves que el salteño... y la vuelta al clientelismo. Claro. O yo, si quiero ser candidato a concejal, que me tengo que imprimir, no sé, 400.000 boletas, si no tengo guita para imprimir 400.000 boletas o para reponerla, y fiscales para controlarla, ¿cómo hago para participar? Claro, la solución de la boleta única electrónica fue justamente esa, que te daba un pie de igualdad absolutamente a todos los partidos. Digo, si vos querés ser concejal y no tenés guita para imprimir 10 millones de votos, no pasa nada. En la boleta, en la maquinita, estás en igualdad de condiciones con el que tiene guita para imprimir 10 millones, con el que pudo imprimir 5, con el que podía imprimir 1 y con el que no tenía un mango más que para pagar alguna publicidad en Facebook o Instagram. Digo, eso se puede suplantar con la boleta única de papel,
Sí, pero necesitas más fiscales, volvés al arreo de gente para ir a votar, ya con las boletitas y demás. Digo, me parece que la discusión debería ser bastante más seria, bastante más profunda, con bastante más tiempo y de verdad pensar en sistemas que den un paso adelante, que fortalezcan la democracia, que den más participación para elegir y para ser elegido, y no que tengamos que estar pensando en cómo volvemos para atrás porque a alguien le conviene de alguna forma, o con excusas que no vienen al caso, insisto, porque te lo ponen en términos económicos y no es plata. La democracia no es un negocio, digamos. Claro, al final del camino, la democracia, de verdad, fortalecerla y mejorar los sistemas democráticos de participación. Es una inversión, no un gasto. No es un gasto de guita, puede costar 1 millón o 500 millones y no es un gasto, está fortaleciendo el sistema democrático, dándole más participación a la gente, insisto, para elegir y ser elegido. Vos recién hablabas de retroceso. La semana pasada hubo un anuncio que me puso los pelos de punta, que tenía que ver con fallecimientos, creo que 79 en el norte argentino, en el norte salteño. 75. 75. Estás hablando de niños que murieron en el departamento San Martín y sobre todo en los pueblos, los pueblos originarios del departamento San Martín y Rivadavia. Hablando de retroceso, digo, en voz alta pienso, no sé si compartís, la eliminación del Ministerio de Asuntos Indígenas y la eliminación del Ministerio de Primera Infancia no pueden haber sido dos variables que incidan directamente en esta tragedia que está sucediendo en el norte de la provincia. Tragedia que por otro lado también se terminó desmintiendo por parte del Ministerio de Educación, entonces quedó como que no quedó tan claro, sí, porque esta información salió de una subsecretaria en una entrevista en la que no dio demasiadas precisiones en un canal local de Tartagal. Sí. Él, en la entrevista ella decía, acá tengo la planilla en mi teléfono, pero como estoy haciendo la entrevista no puedo ver la planilla. Y después tuvo que hacer una rueda de prensa en el Gran Bull. Después te dicen que eran causas evitables e inevitables y no había muchas precisiones. Ahí entra todo, desnutrición, agua, enfermedades. Claro, dengue, no había caso de dengue, pero entra desnutrición, entra deshidratación, entra COVID, entra influenza. Nadie dio demasiadas precisiones y el Gran Bull se limitó a decir de que era incorrecto el dato, que no existía y demás, pero nunca dieron el dato de cuántos son en realidad. Y ahí tenés obviamente un problema. El Ministerio de la Primera Infancia lo que hacía era obviamente coordinar los trabajos y digitalizar los trabajos en territorio, y el Ministerio de Asuntos Indígenas con el Ministerio de Salud, que tenía un programa que se llamaba Refuerzo Estival, sí, que era un grupo de médicos que recorrían especialmente las comunidades originarias en el verano, y después el refuerzo invernal, que hacía el mismo trabajo en zonas de la Puna donde el invierno es muy muy crudo. El refuerzo estival creo que volvió a operar. No hay demasiada información, la verdad que es muy muy confuso. Y además le quedó muy grande, quedó muy grande y con poco presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social del tema. Me parece que por eso renuncia Verónica Figueroa también. Le quedó un ministerio para lidiar con las organizaciones sociales, pueblo originario, primera infancia, todo un superministerio con poca capacidad de respuesta en términos monetarios. Bueno, lo que dijo ella cuando renunció era justamente eso, que ella renuncia porque estaban peleando el presupuesto y no le quisieron aumentar al presupuesto que ella estaba pidiendo y por eso terminó renunciando. Pero es muy confuso y no hay claridad en el tema. Además, la verdad que es una lástima porque no hay claridad. Claro, hay una falla tremenda en la comunicación política allí. Si ahí podríamos, si tuviéramos datos y tuviéramos claridad y tuviéramos alguna certeza, se podría discutir desde la implementación de políticas públicas, qué es mejor, qué es peor o cómo la armamos, pero como no tenemos mucha claridad, es muy difícil porque lo que digas está sujeto a una cuestión casi personal y de sentimientos y es muy difícil tratar de discutir desde ese lugar en cuanto a política. ¿Hay vocero en el gobierno de la provincia? Cada ministro. Cada ministro, o sea, los voceros son cada ministro se supone que es... porque no hay un esquema de vocero. No hay un esquema. No hay un esquema de vocerías como sí tienen, por ejemplo, Casa Blanca o Casa Rosada o algunos otros gobiernos, o Casa Rosada, que la tiene Gabriela Cerruti, pero además cada ministro hace sus conferencias de prensa. Ahora están por anunciar una conferencia de prensa por el tema salarios, o están por dar una conferencia de prensa por el tema salarios, pero la dan los ministros. No hay un esquema de voceros en Salta tampoco, entonces cada ministro es el vocero de la gestión, de su propia gestión. ¿Quién debería hablar en este caso entonces? ¿Ministro de Salud, ministra de Desarrollo Social? Los dos. Los dos. Sí, los dos, porque no hay un
porque claro, el tema es transversal. Sí. Marcelo Córdoba también, que está en el tema asunto indígena, no sé. Marcelo Córdoba como secretario, o no sé si es secretario el cargo, él sí es secretario, o subsecretario, pero insisto, el problema es que como no hay mucha claridad, es muy difícil discutir. Es muy difícil porque después todo queda librado a... O si es un tema muy sensible como este, también sería recomendable hasta que el gobernador pueda hablarlo. Pero depende si digo, podría hablarlo. En su momento Urtubey alguna vez lo habló, después no, porque también obviamente están los ministros que para eso están puestos. Es alto el costo político de hablar de eso. Desde la comunicación política estoy hablando. No es tanto, no es tanto porque... O perciben que es mucho, por eso no lo hacen. Pero no es tan complicado. Lo que pasa es que vos para sentarte a hablar de cuestiones que tienen que ver con la alimentación, la nutrición o la malnutrición de las comunidades originarias, tenés que también entender cómo funcionan, la cosmovisión de las comunidades. ¿El IPI está normalizado? ¿Está funcionando bien? El IPI está funcionando ahí. ¿Y laburan en conjunto? ¿Es todo como...? Son 9 vocales, uno de cada una de las etnias, y tienen su presupuesto y ahí está. Pero funciona en la práctica como una rama del Ejecutivo dentro de las comunidades, están los vocales acompañando. Ellos hacen otro trabajo porque además tienen que manejar su propia interna, entonces ellos hacen otro trabajo, a veces de contención, un poco de familias que por ahí tienen que venir a la capital a hacer algún trámite, sea de salud, o sea de educación, o sea de lo que sea. Entonces ellos como tienen su presupuesto, van más o menos moviendo eso. No discuten en profundidad las políticas públicas, sí tienen algún vínculo con el secretario de Asuntos Indígenas, con Luis Gómez Almaraz, y van trabajando medio en conjunto. Digo, cuando la gente de la secretaría está en territorio, el vocal del IPI al menos sabe que está en el territorio. Gómez Almaraz Córdoba es como... Están los dos. Están los dos, pero es casi lo mismo en la práctica, la función. Sí. Y trabajan ahí organizados. Es como Diez Villa y Ucena, digamos, que vos decís, ¿con quién hablan los intendentes? ¿Con los dos? Con los dos. Claro. Con los dos, porque hablan de diferentes cosas. O sea, en 10 Villa hablan de obras, tiene algún programa de obras, de convenio, y Ucena es más político y hablan más de la política, digo, ¿no? Y pensado en términos no necesariamente electorales, sino también cuestiones vinculadas a la Cámara de Diputados o al Senado, que por ahí los intendentes necesitan o piden, o una expropiación o un donativo o lo que sea, van y canalizan por ahí, o con su propio diputado. Si el intendente está peleado con el diputado, va y habla con Ucena. O si el diputado, si el diputado está peleado con el intendente y hay una interna, y van y hablan con Ucena. O con el senador. O con el senador, pero si el senador está peleado con el diputado y con el intendente, van los tres por separado y hablan con Ucena. Es otra cosa el trabajo de Ucena. Y el de Diez Villa es más de gestión, digamos, por llamarle de alguna forma. Tiene no sé si él tiene específicamente un presupuesto, que en su momento esa secretaría sí lo tenía, pero para pequeñas obras, y hacen algunos convenios, de Cordón Cuneta, de Enripiado, tenían en algún momento y van haciendo cosas. Y además a nivel de gestión también esa secretaría ayuda en otras cuestiones, porque por ahí los municipios carecen de determinado tipo de profesionales, por ejemplo. Arquitecto, un ingeniero o lo que sea, y van gestión viendo de proyectos para sí, presentar a nivel nacional. Sí. Son dos secretarías diferentes que no hacen lo mismo, pueden ir hasta juntos en la misma camioneta y hacen dos cosas diferentes. No es lo mismo. Gracias, Diego, por la visita. ¿Me voy? No, como quieras, quédate si quieres el último bloque. ¿Hacer qué? ¿Me vas a dar trabajo para que me quede o monerías? Si me quedo acá de oyente no sirvo tampoco. No, pues vos sabés que tenemos una cámara ahora que da ahí a la peatonal Florida, y le estamos pidiendo al primero que se anime a pararse a bailar, a hacer monería. Ahí mirá, de a poquito se va reactivando la peatonal Florida. Claro, es la salida o entrada de Galería Margalef. No, pero no pienso ir a bailar. Sobre peatonal Florida. No, olvídate. No, yo papelones hago. Ahí en el súper, te puedes parar ahí donde están los cositos ahí en el súper ese famoso. Y simulo un asalto. No, ahí te van a meter preso. No, te van a guardar. No, bueno, si hacemos algo que sea polémico, sino que hay que poner comba bailó en la peatonal Florida. ¿A quién le importa? ¿No sos bueno para los pasos prohibidos? Así como látigo. No, ¿vos viste bailar una puerta alguna vez? Yo me muevo igual, güey. ¿Sí? Nada de madera. Nada de madera. Totalmente de madera. Mejor me voy. Bueno. Ya otro día vengo a hacer otra cosa. El lunes que viene vengo. Nos vemos. Chau.